Bienvenido, Dios le bendiga. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. Tenemos unas alabanzas preparadas que vamos a entonar al Señor. Tenemos un mensaje al final y nos vamos a ir con un salmo. Así que quédense con nosotros. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 18, versos 1 hasta el 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu infinita misericordia, Señor. En este día, en esta nueva semana que inicia, Señor, ayúdanos para honrar tu nombre, Señor, para escudriñar tus palabras en tus escrituras, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivirlas. Ayúdanos a amar y bendecir a todos los que has puesto en nuestras vidas. Bendice a todos los que estén pasando enfermedad, necesidad o alguna situación difícil, Señor. Pon alrededor de ellos hermanos que puedan apoyarlos, bendecirlos y orar por ellos, y que podamos bendecir en las necesidades que haya también. Ayúdanos, Señor, a honrarte siempre y que tu nombre, Jesús, sea exaltado. Gracias, Señor, en tu nombre oramos esto, Jesús. Amén. Poder
Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían preso a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían preso a mi corazón. En esta iglesia la obra es para Él, es para Él, es para Él. En esta iglesia la obra es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En esta iglesia la obra es para Él, ahora y por la eternidad. Para el Señor Jesús. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos meditar en la palabra del Señor. Y la semana pasada vimos acerca de lo que es la fe y cómo el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos describe a varios personajes que por medio de la fe y lo que el Señor hizo en ellos podemos tener un ejemplo claro y un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer a través de aquellos que han creído en Él y han puesto su plena confianza en el Señor. Y en el capítulo 12 continúa hablando acerca de este mismo tema y dice en el verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la intención es clara, que nosotros podamos darnos cuenta de que a través de la historia, a través de los tiempos y de los lugares, el Señor se ha manifestado y tenemos ahora el testimonio. Por lo tanto, dice, teniendo a nuestro alrededor esta nube tan grande de testigos. Y aquí viene el reto, dice, despojémonos de todo peso, todo aquello que nos está impidiendo caminar en la obra del Señor, hacer su voluntad, cumplir con lo que nos ha llamado a hacer, y del pecado que nos asedia, porque es algo cierto, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de mostrar la debilidad carnal. Cada uno de nosotros tal vez podríamos decir, mi debilidad es esto o es lo otro. No todos pecamos igual, no, o al menos no todas las cosas son tentación para diferente grupo de personas. Lo que a mí me afecta tal vez a ti no te afecta. Y muchas veces juzgamos a las personas porque pecan de diferente manera que nosotros, y todos somos pecadores. Necesitamos la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, ser lavados con la sangre de Jesucristo para que podamos entrar a su presencia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque el Señor nos ha llamado para que nosotros cumplamos un plan, un objetivo, un propósito en este tiempo. No es casualidad que estemos aquí, es porque el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y algo interesante e importante es que no vamos a correr esta carrera por nuestra propia fuerza o por lo que nosotros creemos, sino que dice, puestos los ojos en Jesús, porque podríamos perder el rumbo de nuestras vidas si es que no tenemos un punto fijo al que debemos estar mirando, si es que no tenemos a este autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús, el cual es nuestro propósito, es nuestra meta y es nuestro final. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque el gozo puesto por delante fue lo que hizo que mantuviera el Señor su propósito de ir a la muerte de cruz, de ser azotado, de ser herido por cada uno de nosotros, porque nos estaba viendo cuando iba caminando hacia la cruz. Estábamos
cada uno de nosotros en su plan maravilloso de salvarnos, de redimirnos. Esto nos hace entonces sentirnos alegres, contentos, porque tenemos un Salvador que se apiada de nosotros, que conoce nuestras debilidades, que conoce el sufrimiento, porque Él lo vivió en su carne. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cada uno de nosotros tenemos situaciones que nos oprimen, que nos debilitan, que nos hacen sentir muchas veces que nuestra fe está tambaleándose, pero no hemos resistido lo que el Señor Jesús pasó, porque Él cargó en sus hombros el pecado de todo el mundo. Y nosotros muchas veces pasamos por situaciones difíciles que inclusive nosotros mismos provocamos. Y luego nos atrevemos a decir, ¿y dónde está Dios? Es necesario que entendamos que nuestras acciones tienen siempre una consecuencia, y el Señor nos está dando la oportunidad de salir de todo eso para tener una vida nueva en Él, ser nuevas criaturas de verdad, que podamos tener en nuestro corazón el ánimo de dejar nuestra vida pasada, de dejar nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, y entregar nuestra voluntad en las manos del Señor. Porque más adelante dice en el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces el Señor nos está diciendo que al que ama lo va a disciplinar. Y esto quiere decir que en nuestra vida va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. No debemos desmayar porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y este problema va a hacer que mi fe crezca, va a hacer que yo madure en lo espiritual. Es algo importante que tenemos que hacer, el entregarle al Señor nuestra propia voluntad, porque cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza, la escasez, decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que hice algo malo? Muchas personas cuando recién conocen el camino del Evangelio o recién están estudiando la Biblia y pasan por situaciones difíciles, pueden llegar a pensar que Dios nos está castigando si pasamos por una situación que es contraria a nosotros. Inclusive podría haber algún cristiano que diga, es por tu pecado que te está yendo mal, es por tu pecado que estás enfermo, es por tu pecado que está sucediendo esto en tu vida. Pero si nosotros sabemos soportar en el tiempo de la prueba, el Señor nos va a llevar a otros niveles de gloria, donde vamos a experimentar más el poder de Dios en nuestras vidas, porque dice el Señor que si no nos disciplina, yo creo que deberíamos tener cuidado, porque si dice que al que ama corrige, ¿qué va a pasar con el que no está corrigiendo? Hay gente que va por la vida y van pecando y van haciendo lo malo y dicen, pero yo estoy bien con Dios porque no me pasa nada. Yo he conocido gente así, que se jactan de que que Dios no los ha castigado o que Dios no los está castigando. Dios está dándonos este tiempo de gracia para que volvamos a Él por nuestra voluntad propia. Que vengamos a Dios por nuestra propia voluntad. Imagínate, si cada vez que nos apartáramos de Dios algo malo nos pasara o un rayo nos cayera, estaríamos apegados a Dios, pero por miedo, ¿sí? Ya no tendríamos esa libertad de decir, yo amo a mi Señor, yo busco a mi Señor. Cada uno de nosotros nos acercamos a Dios de diferente manera. Algunos teníamos problemas y vinimos a Él para que nos ayudara. Otros tal vez estábamos enfermos y vinimos a Él para que nos sanara. La realidad es que conociendo al Señor también empezamos a amarle sinceramente con todo nuestro corazón, y eso se manifiesta en nuestra vida. Porque podemos aparentar ser buenos cristianos o buenos creyentes, pero es en nuestra intimidad, en el corazón, donde nadie puede ver, solamente Dios, que se refleja quién realmente soy y qué es lo que quiero. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, todo esto que nos pasa nos lleva a conocer mejor a Dios y a vivir una vida en santidad que le llega a agradar a Él, porque recordemos que sin la santidad nadie va a poder llegar a la presencia de Dios, porque de ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta disciplina parece ser difícil, parece ser pesada, pero al final o tiempo después va a tener frutos. Yo hice en principio de ahí un ejemplo y dije, mucha gente quiere ir al gimnasio, quiere estar en forma, pero no se toman el tiempo para ejercitarse. Sí, no van a ver resultados porque no están dedicando tiempo. Lo mismo pasa en las cosas del Señor. ¿Cómo podremos crecer espiritualmente si no estamos destinando tiempo para ejercitarnos, para disciplinarnos en el conocimiento del Señor, en practicar sus mandamientos, en hacer su voluntad, en aprender más de Él por medio de la lectura de la palabra? Somos pecadores. Dios, viendo esta situación, nos envió a Jesús como el medio para acercarnos a Él y que Él llevara nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos limpiara de nuestra maldad y nos diera la oportunidad de ir a su presencia, de entrar al cielo, ya no por mis obras, sino por la fe en Jesucristo. Pero también se manifiesta mi fe por medio de lo que hago, por medio de mis obras. Yo creo que entonces debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos, en cómo nos comportamos y también en cómo nos conoce la gente, porque no queremos ser piedra de tropiezo. Al contrario, queremos ser un buen testimonio y que también digan, hay una gran nube de testigos que están alrededor del mundo llevando el mensaje de salvación, viviendo vidas santas, mostrando el amor, la paciencia, el gozo. No es fácil, pero es algo que se tiene que ir practicando todos los días y el Señor nos va a ayudar para disciplinarnos y obtengamos el fruto de nuestro trabajo, de esta disciplina maravillosa en la que el Señor nos tiene para que manifestemos al mundo que somos sus hijos y que Él está obrando en nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga.